Hola gente, bienvenidos a otro nuevo video. En esta ocasión les tengo un challenge. Ustedes me pidieron que los rete y yo los he retado a un challenge. Y la sorpresa es que muchos han respondido y han respondido muy bien. He visto los resultados, ya 7 personas hasta ahora. Hoy es sábado, estoy grabando sábado. Probablemente este video salga el lunes o martes. Y ya 7 personas lo han hecho y lo han hecho excelente. Así que, y yo estoy seguro, gente, que las personas que vieron el challenge dijeron: no, esto es imposible, no lo hago, y han terminado haciéndolo. Así que todo es cuestión de práctica nada más. El challenge es el Coffee Challenge, extraído de Dribbble. Y así que ahora me toca implementarlo a mí y yo voy a grabar el proceso para que ustedes vean. Y ojo, que la solución que voy a dar no es la correcta, digamos. Es una opción más a lo que las personas han mandado. Así que no digan que esta es la forma como se debe hacer ni nada así. Porque además yo creo que no me va a quedar tan buena como los que han hecho. Pero voy a hacer mi intento, gente. Entonces, ahora sí, les voy a explicar un poco de qué trata el challenge y de ahí pasamos al código. Nos vemos, gente. Y les presento al challenge, people. Este es el challenge, el Fika Coffee, o yo le he puesto Coffee Concept. Inicia, bueno, no era parte del challenge esta pantalla de inicio, pero muchos lo han hecho, así que también me animé a hacerlo. Bueno, no lo hice tan bien, no me quedó tan bien, pero ahí va. Este es el original, ojo, esto no es mi implementación. Esto es lo que vamos a hacer. Entonces es un listado de cafés. Pueden ir haciendo scroll y hacia arriba o hacia abajo, y acá hay varias animaciones, ¿no? Yo creo que la forma correcta de hacerlo, o la forma más exacta, ha sido como lo han hecho ustedes, que es con stack y varios elementos encima de otro. Ahí tienes más control de dónde posicionarlos y queda más bonito. Pero miren, es eso, ir moviendo los elementos, se va achicando mientras más atrás está, y también tiene algo de opacity atrás, o sea, es como que se va desvaneciendo. Luego de eso también arriba están los títulos, que también van desapareciendo. Aquí está bien lento. Ajá. Acá también hay otra animación. Cuando aparece baja el título, el precio, y luego ya el precio va variando con un fade nada más. El precio se ve sencillo, eso, hacer ese cambio mientras va seleccionando el café. ¿Qué más? El título también a izquierda a derecha conforme va seleccionando. Y luego, que tampoco esta era parte del challenge, el detalle, no, si haces touch, pero esta parte ya es sencilla, ¿no? Es puro hero nada más. Que aparece un botón por acá. Esto es con Twin Animation Builder. Y bueno, esto no era la parte del challenge, pero también vamos a verlo rápidamente. Y es esto, ¿no? Hacer que los cafés aparezcan así, en este modo de perspectiva. Vale, entonces vamos a hacer esto ahora y vamos a hacerlo de una forma diferente, ¿ok? Vamos con el video. Gente, ¿cómo andan? Ahora sí, ya estamos en la parte del código, que es lo que todos ustedes quieren ver. Y voy a mostrarles qué es lo que tengo listo ya. Aquí tengo un concept list. Aquí vacío, es una pantalla vacía. Ustedes ven aquí un container vacío. Y tengo una clase que es el coffee, donde estoy creando mis objetos con las imágenes. Tengo un array de imágenes, de nombres. Y en base a estos nombres hago un list generate con la cantidad de nombres. Y voy generando los assets que ya están aquí. Del 1 al 12, ¿no? Tenemos el logo, la tasa MSL. Esos son los assets que tengo. Y gracias, Brian, también por conseguir estos assets. Entonces creo el objeto, lo hago dinámico, y aquí estoy usando este método de ayuda para poder generar precios aleatorios, ¿no? Estoy usando random para poder generar precios entre 3 y 7 en decimales. Nada más, lo único que tengo. Y listo, eso es todo. Tengo la aplicación vacía y aquí yo estoy viendo el diseño. Y vamos a empezar por la lista primero. Antes de empezar por la primera pantalla, que bueno, no era parte del reto, pero vamos a hacerlo. Vamos a empezar por esta lista, que creo que es la parte compleja, entre comillas, o curiosa, por decirlo así. Y lo cual he visto que los chicos, los Flutter Devs que hicieron el challenge, lo han hecho excelente, en verdad. Creo que está mucho mejor que lo que va a quedar el mío. Ellos han usado Auto Approach, que es el approach, creo que es válido, el de ellos. El que es, al final es como si fuera un stack de elementos. Van poniendo un stack, tienen un stack y van poniendo una imagen encima de otra de un determinado tamaño y posición, obviamente. Y con Animated Positioned ya pueden ir jugando con las posiciones. Obviamente tienen que escuchar el scroll, si hay un swipe para arriba o swipe para abajo, ¿no? La mayoría de los que han hecho
escuchan el evento si es un swipe arriba o abajo, más no llevan con el scroll a la lista de cafés. ¿Entienden esa parte? Así que esta vez quiero hacer un approach totalmente diferente y hacerlo en menos código, pero que dé el mismo resultado, ¿no? La idea es que tengamos un scroll, mientras vamos haciendo scroll, que los elementos se van moviendo, ¿no? Eso es lo que vamos a ver ahora. Así que espero que salga y vamos a seguir con el código. Listo. Ojo, no estoy diciendo, gente, nuevamente que esto es la forma como lo deben hacer. Esto es una forma más de hacerlo. Y voy a tener partes de código donde sean speed code, porque es código muy básico que ustedes no necesitan que me vean escribiendo en forma lenta, sino lo hacemos rápido. Así que vamos a tener partes de eso, yo les voy a avisar. Entonces vamos a crear la estructura primero. Column, no, acá yo haría un stack. No, primero vamos a crear el scaffold, un app bar. ¿Cómo hago para que el app bar va a tener un color transparente? Y le voy a quitar la elevación para que no se vea la sombra. Ok, ya está, pantalla blanca, tengo mi stack. Y voy a primero crear mis componentes. Vamos a hacerlo todo con Stateful. Voy a cambiar esto a Stateful y después lo refactorizamos y usamos un block, algo sin package, así nomás. Ya está, entonces tenemos esto. Voy a crear la estructura que tiene un header arriba. También tiene un shadow, una sombra, ¿no? Left 0, top 0, right 0 y child. Esto sería la parte de arriba, ¿no? Voy a ponerle un container rojo, colors red y un height que puede ser 100, puede ser, ahí está. Y ok, no me aparece el botón de atrás porque no hay una pantalla anterior, ¿no? Entonces ahora sí voy a empezar a crear donde van a estar posicionados los cafés, ¿no? Que esa es la parte tricky. ¿Cómo creen que lo voy a hacer? Bueno, sencillo, lo voy a hacer con un page controller, un page view builder. Así que vamos a crear eso ahora. Voy a tener un page coffee controller igual a page controller. Ahora el truco está aquí en cómo voy a mostrar los elementos. View per fraction voy a ponerle 0.3. ¿Por qué? Porque quiero que se muestren 3 elementos que sean visibles. Y la página inicial, bueno, después podemos cambiarla, ¿no? Porque veo que empieza en una página diferente. Así que positioned, ok, vamos ahora a definir aquí qué posición va a estar la lista de cafés. Creo que ni necesito esto, voy a ir directo contra un page view builder porque va a ocupar todo el stack. Page view builder, a ver, item builder. Esta parte no va a ser speed code porque quizás necesito explicarles un poco. Aquí es donde voy a construir mis cafés, que puedo usar un... Voy a solamente pintar las imágenes para que ustedes vean. Image asset. Tendría que acceder aquí a la lista de cafés. Coffee igual a coffees. Esto que lo tengo global. Index. Ya está. Y vamos a pintar ahora coffee.image. Ya está. ¿Qué más? Aquí no hay nada más que falte, ¿no? Grabo y me sale error porque no encuentra coffee 0. Coffee... Ah, perdón. Image está mal generado, entonces no, index coffee. Aquí debe ser coffee concept. Le había cambiado de nombre. Voy a hacer un hot restart. Estoy en mi proyecto acá de challenge. Coffee concept, ya está. Uy, se ve gigante. Ya está. ¿Qué me falta? Ponerlo. Faltan varias cosas. Item count, que va a ser coffees length, y el axis, ¿no? Es direction, scroll direction. Esta vez va a ser vertical. Generalmente se acostumbran a tener page view horizontales, ¿no? Pero ahí está. Este view per fraction lo voy a poner 0.35. No le he seteado este page coffee controller aquí, es por eso que no me hace caso. Ahora sí, ahí está. Ahí está. Ahí están mis 3 elementos, ¿no? El truco es cómo poder mostrarlos bien según el diseño. Entonces, como yo veo aquí, voy a tener que usar transform para cambiar estas posiciones, ¿no? Así que vamos a ver qué tal va. Sí. Ok, vamos a ver cómo funciona esto. Primero voy a escuchar el scroll de el page controller.
Esto como lo hago ya, he hecho videos creo con transform así. Voy a escuchar coffee scroll listener, lo voy a poner. Y aquí nada más en el init state le digo add listener y empiezo a escuchar este método. Y no me tengo que olvidar de quitarlo aquí. Remove listener. Y también tengo que hacer un dispose de esto. Dispose, ya está. Entonces aquí estoy escuchando y necesito obtener la página actual. Entonces voy a crear un double page, current page. Current page está bien, que empiece en 0. Y voy a ir refrescándolo con el ¿dónde estás? Controller.page. Y aquí lo interesante es que cada vez que hago un set state voy a refrescar este page view builder y aquí puedo obtener un resultado muy interesante. Miren, vamos a... Bueno, tengo que salir y volver a entrar porque está en el init state. Y aquí voy a... Obtengo el index y tengo la página actual. Así que voy a obtener un resultado en base a la página actual. Current page, le puse acá, menos index. Quiero ver qué valor me da este result. Ok, me está dando el 0 y 1. Y aquí me da otros valores un poco raros. Voy a guardar de nuevo. Ahí está, me da 3 valores, ¿no? El 1, 0 y 1. Así que yo puedo jugar con estos valores para poder obtener una fracción en la cual voy a poder modificar estos elementos. No me va a servir este menos 1. Así que voy a tener que sumarle un 1 aquí, me parece. Ok. 2, 1, 0. Esto me parece más viable. Poder modificar estos valores para obtener alguna fracción que identifique esto. Gente, presten atención a esto porque creo que esto es la parte tricky. Miren, lo que yo necesito son... Ahora que tengo... Mira, lo que pasa es que... El primer elemento, lo primero que tengo que hacer, el primer elemento no se ve porque en los page view siempre se queda al medio, ¿no? Así que yo necesito ese que esté abajo. Para eso voy a simular que hay un elemento más. Y aquí, cuando sea el index 0, simplemente voy a retornar un sizebox vacío. Sizebox.shrink. Y está. Bueno, ahí me sale un error porque el primer elemento se está perdiendo ahora. Así que yo tengo que hacer que index menos 1. Porque el fake index se va vacío y el otro va a ser 1, 1 menos 1, 0. Entonces ya accede al primer elemento del array. Ya está, ahora sí. Ya tengo este elemento al final, ¿no? Este que va a ser como que el que voy a ir mostrando, ¿no? El elemento que está... Aquí son 3 elementos los que se están viendo en pantalla. Porque estoy usando un viewport fraction de 3.5, ¿no? Así que 3 se van a ir viendo. ¿Cómo es la forma en la que puedo hacer para que se vean así esa perspectiva, ¿no? Y el truco es transform. Pero la forma es obtener valores que te ayuden a transformar estos 3 elementos. Miren, este es el caso ideal, ¿no? 2, 1, 0. Yo quiero transformar este 2 y que sea 0.2. Este 1 y que sea 0.6 y este 0 que sea 1.0. ¿Por qué? Porque el último elemento, el que está con 0, tiene que tener opacity 1 y que esté del mismo tamaño. Los demás se van a ir achicando, ¿no? Así que ese es el truco. Y miren lo que voy a hacer. En base a estos valores pude sacar una función. Yo la voy a pegar aquí, que ya la tengo. Perdón. Voy a escribirla, ok. Es menos 0.4. Es una función lineal. Voy a escribir valores. Menos 0.4. Ustedes pueden ir jugando con valores también, si es que les va mal con las matemáticas. Y simplemente el resultado. Con esto ya puedo aplicarle transformación a mi elemento y va a tener un valor que va a ser muy parecido al reto que estamos haciendo. Voy a aplicarle transform, voy a decirle matrix no, transform matrix 4 identity. Estos son valores básicos para aplicar transformaciones. Entry es 3, 2, para darle el efecto perspectiva 0.001. Y qué más, aquí le puedo aplicar un scale, pero el scale después le voy a aplicar el valor y le voy a aplicar también traslación para que se vayan moviendo y se vea ese efecto, ¿no? Así que aquí voy a usar media query para no usar un valor duro. Query.ofContext.size.height
y voy a dividir entre 2.6. Es un valor que ya había probado yo y que me da lo que estaba buscando. Y aquí simplemente lo voy a multiplicar por 1 menos temp, perdón, 1 menos value, y va a ser igual al valor absoluto. Ya está. Y esto va a ser, esta traslación va a ser en el eje, esta traslación va a ser en el eje Y, entonces el eje 0 va a ser esto, así. Probamos. Ok, tengo algo bonito, ¿no? Tengo una lista en perspectiva, pero en diagonal. O sea, ya les doy un truco para que hagan esto también para otros challenge. Y lo que tendría que aplicarle aquí es que la alineación sería hacia el centro y abajo, bottom center. Ya está, vamos a ver. Ahí está, ¿ven? Yo ya tengo el control de esto, ¿no? ¿Qué les pareció? Ahora, si quiero el opacity, puedo hacer un clamp aquí, clamp. Es que este value puede darme valores como 1.1 y un opacity así va a volar, va a salir error. Así que voy a decirle anda del 0.0 al 1.0 máximo. Y ahí puedo aplicarle un opacity a esta imagen, por ejemplo. Opacity, le doy opacity. Y estás. Ahí está. Ven que el elemento de atrás se ve con opacity. Entonces, esto era prácticamente el truco, la parte tricky. Miren, ya tengo control yo. Uy, se ve un poco. Está un poco lento porque estoy con el OBS corriendo. No sé cuándo se va a mejorar eso. Y ya. Entonces ya puedo ver incluso el último elemento. El primer elemento, perdón. Entonces voy a avanzar un poco ya de diseño, un poco en Speedcode, para tunear esto. Y lo que no, les voy explicando pues. Entonces ahí los veo, gente. Listo, gente, hasta ahí lo único que hice fue ponerle un padding y definir el color del shadow que va en la parte de abajo, ¿no? Está aquí, sencillo. Ahora sí, vamos a hacer un truco aquí. Otro transform vamos a aplicarle. Yo creo que este transform le voy a aplicar a todo este page builder, porque ustedes están viendo que los elementos se ven bien, pero están muy pequeños, ¿no? Así que, ¿qué tal un transform .scale? Y en la escala le voy a dar 1.6, por ejemplo. Y vamos a hacer un scroll. Ahí está. Más o menos. No sé si acá tengo alignment, sí. Y le voy a decir que sea un alignment.bottomCenter igual. Y ahí está. Ya tengo los elementos como quería, ¿no? Entonces creo que se ve muy bien. Tengo el control yo del scroll, miren. No es solamente un swipe y los elementos se mueven solos, sino yo puedo bajarlo, subirlo. Entonces ahí tengo más control, ¿no? Pero al tener más control ahí en ese scroll también pierdo un poco de control en cómo yo quiero posicionar los items, ¿no? Porque estoy usando el Page View Builder directamente y a puro transform. Entonces voy a quitarle este print. Y yo creo que esta parte ya está bastante avanzada. Necesitaría ahora el evento, bueno, la parte de los elementos horizontales. ¿Y qué más podría agregarle? Bueno, podría ajustar un poco la imagen aquí con... Voy a decirle que fit sea box fit, que se ajuste a la altura. Porque... fit height creo que es, sí. Porque hay que tener en cuenta que las imágenes aquí están un poco chuecas, algo así. Miren. La 1 y la 2, la 3, la 4, como no son del mismo tamaño. No sé si se logran. Ven, esta es como que es más ancha, ¿no? Así que, ven, esta también, como que si comparo esta con esta, como que nada que ver, ¿no? Así que hay que tener cuidado, por eso lo estoy ajustando a lo alto. Pero bueno, y ahora sí, vamos a seguir con la parte del menú horizontal. Ojo que aquí también en el precio, ven que el elemento no varía, o sea, lo único que hace el precio es que se actualiza
y cambia con un fade transition, nada más. O sea, no hay nada más que hacer ahí. No tenemos que crear un montón de elementos para el precio, solamente es un elemento que cambia. Lo que sí cambia con varios elementos es la parte de arriba, ¿no? Al hacer scroll. Pero bueno, vamos a verlo del precio primero. Vamos a crear el componente que estaba en rojo aquí. Incluso esto después lo voy a extraer a otro widget. Voy a crearlo acá por ahora. Voy a decirle que esto va a ir adelante, así que le voy a sacar, lo voy a poner encima de esto. Le voy a decir que va a ser un column. ¿Por qué column? Porque va a ir el... Bueno, vamos a usar un page view builder para los elementos horizontales y para el texto también, ¿no? Entonces el texto, ¿qué es lo que va a tener? Yo tengo la lista de coffees, ¿no? Solamente necesito el current page, que esto es un double, así que yo puedo convertirlo a entero. Y aquí me va a decir tengo coffees, la lista de coffees y el precio, ¿no? El precio, para formatearlo puedo usar el toString fixed, creo. toString, no puedo ver, me está tapando, es como muy grande. toString as fixed 2 está bien, creo. Solamente voy a formatearlo, le voy a dar dólares acá, USD. Le voy a poner este símbolo, que es de pesos o dólares, no sé. Y está. Y tapo aquí y tapo aquí. Vamos a probar. Ahí está. Ven que está cambiando el valor, pero no está animándose, ¿no? Una de las formas sencillas de animar esto es simplemente con un animated switcher encima, nada más. Animated switcher, no tienen que crear elementos encima ni nada. Ahora sí, duraciones. Vamos a poner duraciones aquí fijas. Const duration. Vamos a poner una duración de milisegundos, 500. Ok. Ya está. Duración como constante, y voy a usar esto aquí. Lo único que tengo que decirle es que voy a darle un key a este texto. Si no, cada vez va a estar cambiando, que haga un scroll. Yo solamente necesito que cambie cuando se cambia de elemento. Así que en key le voy a decir que voy a usar el nombre, porque no tenemos ID. Por ahora sabemos que el nombre es único, así que vamos a probar. Ahí está. Está cambiando, sino que no se ve porque está muy pequeño, pero vamos a agrandarlo nada más para que vean. Y luego de esto ya construyo los elementos del page view horizontal. Lo voy a hacer rápido, porque esto ustedes ya saben, ¿no? Voy a ponerle 22 aquí, así nada más. No más, para que se vea. 30. Ya miren. Ahí está. Se está demorando en cambiar, ¿no? Creo que es porque el simulador está lento. Porque 500 milisegundos es rápido. Así que vamos a usar 300. Salgo. Ahí está, ahora sí. Ahí está. Ya, creo que está bien, está bien. A menos que tenga nombres repetidos, no creo, ¿no? No, está bien. Ahí ven cómo está cambiando con Fade nada más. Con un Animated Switcher que por defecto ya tiene un Fade Transition. Si ven el código aquí, ustedes van a ver qué tipo de animación hace. Pero bueno, aquí debe decir Layout Builder, Transition Builder. Transition Builder. Ahí está, la que usa por defecto es el Fade Transition. Bueno, ya si quieren entrar al código fuente ustedes pueden ver. Pero esta es una forma fácil, simplemente actualizar, pero ojo que usen un key que va a diferenciarlo cuando en realidad necesita cambiar, ¿no? Listo, ahora sí vamos a construir aquí encima la parte del Page Builder de los elementos. Y esto creo que va en Speedcode.
Listo, gente, y hasta aquí ya tengo el page view casi listo. Le he puesto Never Scrollable Scroll Physics para que no podamos hacer scroll, sino va a ser controlado desde el movimiento de este scroll. ¿Qué más? Aquí usé una lógica para poder, en base a la página en la que estoy refrescando actualmente, text page captura este page text controller position o el page, y hago una resta para obtener valores en el cual pueda usarlo para la opacidad, ¿no? Y hago un clamp de 0 a 1 para que los que están desapareciendo que vayan siendo tengan menos opacidad, y el del medio que sí se vea. Lo único que me falta es sincronizar esas listas. ¿Y cómo? Lo puedo hacer aquí en el page view principal, que es el de los cafés. Hay un método en page changed donde yo puedo tener qué página está cambiando. Si es la 0, sí me interesa porque sí tengo elemento 0, o sea, estoy considerando elemento 0. Lo que aquí puedo tener un valor alto, que eso sí no me interesa. O sea, el value tiene que ser menor que la cantidad de elementos que tiene el café, porque se acuerdan que estoy haciendo fake de un elemento. Un elemento es fake. Entonces aquí tengo que usar el controller, page text controller, y decirle que haga un animate to page, y le paso a qué página, ¿no? Que sería el value, la duración, que puedo usar el duration, así le puse, ¿no? Sí, y curves, que voy a darle lineal. ¿O qué otra curva bonita? Y creo que la easy out is out. Vamos a probar. Grabo y probamos. Y ahí está. Ya tengo el movimiento sincronizado de arriba y los elementos de abajo. Se está refrescando el price, el precio también. Y lo único que me falta es tunear esto, o sea, darle belleza a la página, que esto lo voy a hacer en Speedcode. ¿Qué más? Luego de eso me faltaría la página inicial y el detalle, ¿no? Que el detalle ya es lo más sencillo. Creo que la página inicial, quizás sincronizar los elementos aquí. Bueno, ahora sí, voy a Speedcode y termino de tunear esta página. Listo, gente, creo que ya quedó. Ahora voy a crear la primera página. Vamos a hacer la primera página, que es coffeeconcepthome.dart. Yo creo que esta página sí la voy a hacer en Speedcode toda, porque no es compleja, a diferencia de lo que vimos hace un momento, que tampoco fue compleja, pero quizás un poco tricky, ¿no? Esos trucos para poder transformar los elementos. Así que voy a llamar ahora desde aquí del app a Coffee Concept Home, y en teoría me da vacío. Entonces ahora sí voy a empezar a crear esta página, que bueno, le explico rápido qué voy a hacer. Stack con elementos con diferentes tamaños y posiciones para que simulen la primera pantalla, y luego le pongo heroes, hero o héroes, para poder hacer la transición hacia el listado. Voy a tener que también a la lista ponerle hero a las imágenes, por lo menos del café. ¿Ok? Bastante hero aquí. Entonces voy a hacer eso ahora, gente, en Speedcode.
Listo, gente, como vieron en el speed code he ido posicionando los elementos. Aquí hice un gesture detector para validar el vertical drag update, el scroll. O sea, cuando voy a la pantalla anterior, hay un push acá. ¿Por qué acá no tengo up bar aquí? Sí está el botón. Lo que pasa es que no se está viendo. Leading, voy a poner un back button. No estoy seguro si el color es marrón o negro. Déjenme ver el video. Yo de aquí veo negro, bueno, lo voy a dejar en negro ya. Entonces voy a hacer un swipe y ya está. Entonces puedo regresar, ¿no? El tema es que no hay... A pesar que le puse un hero, no se muestra nada aquí porque obviamente aquí tampoco he puesto hero. Así que voy a... estuve viendo esto y creo que en lugar de... ¿Dónde está el home? Aquí. En lugar de usar un tag, el número, voy a usar el mismo nombre para que sea mucho mejor. Coffee name... Y este es el 7. Perdón, 7. Y este sería el hero 6. Entonces ahora voy a la lista y agrego aquí heroes. ¿Esto es? Sí. Hero. Entonces sería más fácil hacer esto, ¿no? Tag coffee name. Listo. Ya tengo mi hero. Ahora nada más necesito decirle en qué posición quiero que aparezca, ¿no? Porque ustedes ven que no aparece desde la primera página, sino como el café en el intermedio. Así que estuve validando y la página que debe aparecer es la 8. Bueno, en conforme yo lo tengo. Así que voy a crear aquí una constante. Const initial page. Y le voy a poner 8. Va a ser double. Y esto me va a ayudar a que yo pueda decirle al page controller que initial page va a ser 8. Bueno, esto va a ser en int to int. ¿Y qué más? Lo mismo para el text controller. Initial page 8 to int. Y este current page y el text page lo voy a también dejar en 8. Así que ahora sí, probamos y vemos si funciona. Ahí está. ¿Funciona bien? Yo creo que funciona bien. Es aceptable. Pasa. Para este tiempo que lo hemos hecho súper rápido. Entonces, lo único que me falta ahora es ir al detalle, ¿no? Presiono, que le pongo un gesture detector y ya está. Estoy en el detalle, ¿no? ¿Qué les pareció? ¿Complicado? No. ¿Ingenioso? Puede ser. Me ha gustado mucho más la forma en cómo lo han hecho los participantes, la gente de la comunidad. Que este video lo estoy grabando antes del live. O sea, mañana va a ser, recién estoy grabando el video. Mañana va a ser el live domingo. Este video lo estoy grabando hoy sábado. Y nada, pues gente, ahí vamos a explorar el domingo. Bueno, que ya pasó. Ustedes van a ver esto cuando ya pasó. Pero nada, espero que este challenge les ayude. Ustedes van a tener un montón de formas de hacerlo. Ya ustedes deciden. Y ahora sí, voy a la parte del detalle. Y ahí cierro. El detalle lo voy a hacer a full speed code porque ya es muy sencillo.
Gente, haciendo esto me encontré con un pequeño cambio, ya que estoy usando dos heroes, uno para el texto y otro para la imagen. Pensaba cambiarlo por otro nombre tag, pero mejor voy a mantener lo del name. Ojo que no podemos tener dos heroes en una pantalla con el mismo tag, así que va a salir error si yo hago esto, miren. Ven, se colgó. El error de los heroes, ¿no? Así que voy a hacer un cambio. Voy a pasarle... ahí está, me cargó todo de nuevo. Voy a pasarle... aquí había usado un hero para los nombres. Todavía no le puse hero. O sea, es una buena oportunidad para cambiarlo. Miren, aquí hero. Me va a pedir que sea material. Arriba. Aquí widget material. Ya está. Hero. Perdón, el material es abajo. Swap with parent. No. Swap with child. Ya está. Y voy a ponerle imagen. Image. No, está bien. Voy a usar un tag que sea así, miren. Text. Y el nombre. Listo. Entonces este tag voy a usarlo también en el detalle. Para el nombre, ojo. Ya está. Para así no tener el problema de los múltiples heroes. Ok, entro aquí, ya está. Entro y ya está. Ahí está. Pum. Ven cómo ahora sí viaja con ese efecto. Y ojo, aquí podría yo restringir que no pueda darle tap al elemento de atrás, ¿no? Valido nada más en la lista que solamente el gesture detector haga caso cuando el result sea 0, creo, miren. Tengo tres valores, 2, 1, 0. 2 es el que está arriba, 1 ahí y 0 el que está ahí. Si el result es 0, entonces podría ser que solo valga el tap ahí. Pero bueno, lo voy a dejar así. Entonces ya tengo esto, solamente faltaría el precio que se mueve. Si les parece complejo, lo voy a hacer rápido en Speedcode. No necesitan un package nada para esto, necesitan poner el texto. Luego un Twin Animation Builder con un Twin. Cada vez que ustedes entren a la página, cuando necesitan una animación que se mueva cada vez que ustedes entran a la página, usen el Twin Animation Builder. Eso se va a activar ni bien aparece, y en base a dos valores voy a ponerle 1, 0, 1 como inicio y 0. Va a viajar desde abajo izquierda hacia su posición de donde lo voy a poner ahora, ¿no? Entonces van a ver que es súper sencillo, pero lo voy a hacer en Speedcode. Listo, gente, creo que quedó. Vamos a probar. Tenemos la pantalla inicial. Podemos movernos aquí. Tengo control del scroll. Ven que arriba también cambia. Los elementos se actualizan con fade del precio. Y los demás también. Los que van desapareciendo tienen menos opacidad. Y bueno, no estaba nada complejo. Algo que me ha faltado es que cuando hago esto, los elementos de arriba bajan, ¿no? Y ya, lo voy a hacer rápidamente esto. Este es en el listado. Tengo el Animated Switcher y tengo el Column. A todo el Column le voy a aplicar lo que hice en el detalle. Es fácil, ¿no? Esto sirve para poder moverte cuando tu página inicia. Te mueves de acuerdo al valor. Bueno, esto va a ir de 1 a 0. Y haces un transform y le haces un translate nada más. He usado bastante esto, ustedes han visto. Así que voy a copiar rápidamente todo esto. Y lo voy a trasladar aquí. Voy a ponerle un widget encima que va a ser Twin Animation Builder. Va a ser de tipo double. Listo. Uy, copié todo. Ya está. En este caso necesito moverme de arriba
Entonces acá va a ser 0 en X. Y arriba va a ser menos 100, puede ser. Vamos a probar. Entonces esto se va a activar. Ahí está, ¿vieron? Voy a entrar. Y ahí está, bajó. Facilito, ¿vieron cuánto me tomó hacer esto? Ya está. Y ustedes le cambian la duración. Creo que tenía una duración aquí. Duration. Pero creo que era todo. Y está. Ajá. De nuevo. Pum. Ya está. ¿Vieron? Nada complejo. Retador. Me ha asombrado gente que hayan intentado hacerlo y lo han hecho muy bien, muy bien. Mucho mejor para mí que el mío en cuanto a diseño. Y simplemente esos truquitos acá en el texto. No necesitan crear bastantes widgets. Basta con uno, con un animated switcher y listo. Lo de arriba sí, le quité el scroll para que no pueda moverlo. Nada más. Aquí está chévere, creo que está chévere. Lo que voy a hacer ahora ya como bonus para dejarles así de regalo es... me van a decir que el código está así, todo en un stateful, está actualizando. Voy a pasarlo a un blog sin package, ya en Speedcode, y ya para que ustedes vean cómo yo lo refactorizo. Y tengan una idea, ¿no? Que al final no todo... Esto lo hago a veces así en stateful porque es un tema de diseño, de una demo, pero en realidad debería estar más ordenado. Luego de eso, que lo hagan en Speedcode, ya paso al final, lo corro en mi dispositivo y les enseño el resultado. ¿Ok, gente? Entonces ahí los veo.
Listo people, ya estamos en la parte de resultado. Les estoy mostrando en dos dispositivos. Aquí está el Pixel 5 y aquí está el iPhone XR. Déjenme en sus comentarios qué tal les parece esta preview en lugar de hacerlas directa en el simulador o mostrarles en pantalla como lo hacía antes. Me parece que esta es mejor porque ven cómo se comporta realmente ante el touch. Lo que sí quiero decirles es que hice una ligera modificación porque me di cuenta de unos errores aquí. Déjenme mostrarles el código. En el init tengo que inicializar los valores porque el block lo puse global, así que hay que tener cuidado ahí. Inicialicé los valores. Y en la lista llamo al init porque la lista es la que controla esos valores. No me interesa en la parte del main principal, sino en la lista. Okay, luego de haber dicho eso, ahora sí, este es el código corriendo en los dos dispositivos, Android y iOS, ¿no? Ahí está, ahí está. Qué chévere, ¿no? Hacerlo en un solo código y que se pueda correr en ambas plataformas así sin nada más, ¿no? Entonces ahí el swipe va, miren cómo va fluido. Yo soy derecho, así que miren. Creo que quedó bien. No tan bien como el de ustedes, gente, pero quedó muy bien. Pero sí, realmente me sorprendió mucho cómo lo han hecho ustedes. Está bien. Y bueno, ahí está. Ustedes ven que hay scroll. Yo puedo controlar el scroll. Arriba solamente se actualiza cuando cambia de página. El precio en Fade Transition. Y lo demás sí es un Page View Builder que yo lo controlo. Y tiene Opacity. Y el que aparece, bueno, aparece rápido que ni uno se da cuenta. Entonces vamos a entrar aquí. Con Hero. El elemento aparece aquí. Aquí. Creo que reto cumplido, ¿no, gente? Hay muchas formas de hacer esto, de atacar este problema, ¿no? De acuerdo a qué es lo que pida el usuario. Por ejemplo, veo que ustedes han hecho lo del swipe, ¿no? O sea, ustedes algunos no pueden hacer este control. Bueno, depende de lo que pida el cliente o no sé, pero es válido, ¿no? Todo está bueno, en verdad les ha quedado muy bien. Felicitaciones a todos los que se animaron a hacer el reto. Y ya veremos más en el live que es mañana. Y bueno, aquí les mostré nada más corriendo la aplicación en ambos dispositivos para que vean que funciona, porque a veces unos dicen no, pero en iPhone se va a ver diferente, ¿no? Este es un iPhone y está corriendo perfecto, ¿no? El responsive más o menos, quizás para este iPhone como tiene pantalla grande, aquí la escala hubiera agrandado para que ocupe más espacio. La pantalla es más pequeña y así que creo que calza bien aquí en el Pixel, pero bueno. Eso es todo, gente. Déjenme en sus comentarios porque me ayudan. Yo siempre los leo, los respondo ahí y motivan a seguir creando este tipo de contenido, ¿no? Entonces yo los dejo y déjenme en sus comentarios qué les pareció y qué les gustaría. Y no se olviden de compartir el canal. Me ayudan bastante para seguir creciendo. Eso es todo, gente, y nos vemos.